Calcule el flujo del campo vectorial a través del límite de la región anular entre x al cuadrado más, y al cuadrado es igual a 25, y x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 36. Mirando el gráfico, el campo vectorial se representa en azul, y los dos círculos se representan en rojo. La región R, o la región limitada entre los dos círculos, esta región aquí. Entonces, al principio porque la región tiene un agujero, puede parecer que no podemos aplicar el teorema de Green para determinar el flujo. Volvamos y veamos las condiciones del teorema de Green. C debe ser una simple curva cerrada por partes suave con un positivo. A menudo referido como en sentido antihorario, orientación que encierra la región R en un plano. Sin embargo, esto puede parecer un problema cuando tenemos un agujero. Si la región R tiene un agujero, el teorema de Green todavía puede aplicarse si la región R puede estar encerrada por C con R siempre a la izquierda, es decir, con una orientación positiva. Mirando esta región R, veamos si podemos encerrar esto con una curva suave por partes con una orientación positiva. Comencemos en el círculo interior. Y luego pasar al círculo exterior, llamaremos a esta curva C1. Luego nos moveremos a lo largo del círculo grande en una orientación hacia la izquierda o positiva. Note como si estuviéramos caminando en este círculo. La región R está a la izquierda. Iremos alrededor del círculo grande. Y luego desde aquí volveremos al pequeño círculo. Observe cómo esto sería lo opuesto a la curva C1. Entonces lo etiquetamos como el opuesto de C1 y luego, desde aquí para tener una orientación positiva, o para mantener la región R a la izquierda, debemos movernos en el sentido de las agujas del reloj alrededor del círculo pequeño. Pero nuevamente esta es una orientación positiva porque la región R está a la izquierda. Ahora estamos de vuelta aquí, entonces la curva está compuesta de C1 unión C2. Unión lo contrario de C1 unión C3. Cuando calculamos la integral de línea a lo largo de C1, y luego lo opuesto de C1, se deshacerán y simplificarán, y, por lo tanto, podemos encerrar la región R con una simple curva cerrada por parte suave con una orientación positiva, y podemos aplicar el teorema de Green para determinar el flujo, lo que significa que la integral de línea a lo largo de la curva C del campo vectorial F punteada con la unidad S diferencial del vector normal S que es flujo es igual a la integral doble sobre la región R del parcial de F con respecto a X más el parcial de G con respecto al diferencial, y a donde F es el componente sig es el componente Y del campo vectorial dado. Volviendo a nuestro problema, f de x, y es igual a x en cubos, y g de x, y es igual a y en cubos. Y ahora encontraremos el parcial de f con respecto a x, y el parcial de g con respecto a y. Y estos son muy sencillos. El parcial de f con respecto a x es 3x al cuadrado. El parcial de g con respecto a y es 13 al cuadrado. Entonces el flujo es igual a la integral doble sobre la región R del parcial de f con respecto a x más el parcial de g con respecto a, y que es 3x al cuadrado más 13 al cuadrado diferencial a. Ahora aquí porque la región R está limitada entre dos círculos, evaluaremos esta integral doble usando coordenadas polares donde el diferencial a es igual a r de teta, y también necesitamos escribir x al cuadrado más y al cuadrado usando coordenadas polares. Si factorizamos los tres, tendríamos 3 veces la cantidad x al cuadrado más y al cuadrado. X al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado, lo que nos da una integral doble de 3r al cuadrado. Y luego tenemos r de teta. Y ahora determinemos la integración para r y teta. El círculo interno tiene un radio de 5. El círculo exterior tiene un radio de 6 y, por lo tanto, los límites de integración para r son de 5 a 6. Necesitamos integrar todo el círculo, por lo tanto, los límites de integración para teta son de 0 a 2pi. Evaluemos esta integral doble en la siguiente diapositiva. Escribamos la función integrando como 3r al cubo. Y ahora integramos con respecto a r la antiderivada es 3 veces r a la cuarta dividida por 4 o 3/4 r a la cuarta. Ahora encontramos una gran f de b menos una gran f de a,
que es 3/4 por 6 a la cuarta. Menos 5 para el cuarto. 3/4 por esta diferencia es igual a los cuartos de 2013. Tenemos la integral de 0 a 2pi. 2013 cuartos de teta. Y ahora nos integramos con respecto a teta, que nos da los cuartos de teta de 2013. Y ahora encontramos una gran f de b menos una gran f de a una vez más, que es 2013 cuartos por 2pi menos 0 o solo 2pi. Simplificando tenemos 2 en 4 y 2 en 2. El flujo exacto es 2013 mitades pi, que es aproximadamente 3162.0130. Recuerde que el flujo mide el flujo a través de la curva C. Si el flujo es positivo, el flujo es hacia afuera, lejos de la región R. Si el flujo es negativo, el flujo general es hacia adentro, hacia la región R. Entonces, mirando hacia atrás en nuestro gráfico, es bastante fácil ver que el flujo general a través de la curva C va a ser hacia afuera, razón por la cual el flujo es positivo. Espero que hayas encontrado esto útil.